etcétera, y se entra con una actitud de falta de derechos, que uno no puede defender su opinión, no puede defender lo que le gusta, no puede quejarse de algo, porque qué derecho tiene si está en un plano más bajo que los demás, ¿vale? Otro rasgo que indica esta falta de amor a nosotros mismos es la firma con tachaduras. Es decir, cuando nosotros, después de poner lo que pongamos, el nombre, el apellido, las dos cosas, las tres con los dos apellidos, lo que sea, da igual, cogemos y con la rúbrica hacemos cha, 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 y pasamos por encima, es como si cogiéramos el látigo y dijéramos, toma, pam, 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 que no estoy conforme contigo. Cuantas más veces pasemos, más en desacuerdo estamos con nosotros, más a disgusto estamos. Y todo eso va a derivar lógicamente en la relación. Lo que os hablo, si no estamos conformes con nosotros, si somos los primeros que nos criticamos, lógicamente escuchamos una crítica desde fuera y cómo nos vamos a defender, si ya nosotros somos nuestros peores jueces, ¿no? Y luego, también otro rasgo sería la firma ilegible hecha solo con un garabato. Es decir, la firma nos representa, es nuestra imagen más auténtica de lo que somos. El nombre significa nuestra vida privada, cómo nos sentimos en nuestra vida privada, nuestra vida de pareja, nuestra vida con la familia, con los amigos, etc. Y el apellido indica cómo nos sentimos en nuestra vida sociolaboral, cuando salimos a la calle. Cuando somos la señorita López, en lugar de ser Carolina, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos sentimos? Dependiendo de cómo nos sintamos en cada área, vamos a dar predominancia a un área o a otra, o a las dos, si hay un equilibrio. Cuando nosotros no ponemos nada en la firma, es como, no tenemos nada que mostrar. ¿Qué os digo? ¿Que soy Carolina y que hago la paella súper bien? No, porque la hago fatal. ¿Que soy buena madre? No, porque soy un desastre como madre. ¿Os voy a decir que soy buena laboralmente? Si ni siquiera soy capaz de terminar una carrera. O ni siquiera tengo un puesto de no sé qué. Entonces, cuando no tengo nada que mostrar, pues mejor hago solo un garabato. Y es como, estoy pero no estoy. No me muestro. ¿Vale? Y este sentimiento de inseguridad no siempre se manifiesta como acabamos de ver, desde la inseguridad reconocida y sentida que nos hace anularnos. A veces lo que ocurre es que la persona, desde el dolor de sentirse inseguro, pega un bote y se va justo al lado contrario y lo convierte en orgullo, como yo soy la leche, soy lo más, ¿no? Entonces, en ese exceso de orgullo, pero que no es un orgullo lógicamente sano, vosotros habéis visto que las personas que tienen un nivel de evolución bueno, un grado de cultura adecuado y que están superadas, no necesitan demostrar nada, son tremendamente humildes, porque ellos ya lo saben, no necesitan mostrar a nadie, porque soy, porque... No, si ellos ya lo saben, ya lo han logrado, no, que lo vean los demás o no les da igual. Claro, pero esto como si son inseguros, necesitan demostrarlo. Entonces van como el pavo real constantemente expandiendo sus alas y diciendo, porque yo, porque yo, tal, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a ver esto? Lógicamente, en las firmas con las mayúsculas muy grandes. La mayúscula, soy yo, pues hombre, yo debo estar sobredimensionado, porque yo soy Dios bajado al cielo, del cielo. Entonces, fijaros, por ejemplo, estos ejemplos que os he puesto, mirad esta mayúscula que empieza aquí, o sea, que tiene este tamaño. El tamaño de la mayúscula adecuado para una autoestima sana deberá ser 3 veces el tamaño de la minúscula. Es decir, lo que nos mida una A, una N, una R, 3 veces, con ese tamaño de mayúscula tenemos más que suficiente para tener una autoestima con la que caminemos por la vida súper bien, sin ningún problema. Pues imaginaros que tiene por lo menos 10 veces el tamaño de eso. Pues es lo que os digo, un dios, claro. ¿Y qué necesitan estos dioses? Que aquí tenemos otro, pues fijaros, fijaros aquí la mayúscula comparado con la minúscula. ¿Qué necesitan estos dioses, estos reyes? Tener súbditos. Porque los súbditos son los que le van a hacer de espejo para demostrarle qué bueno eres, qué valioso, ¿no? Entonces, la persona con una autoestima sana no necesita denostar a nadie para sentirse seguro, como tú ya sabe que lo es. Sí, necesita decir, yo soy la leche, no como tú, que no vales nada. Entonces, imaginaros eso en una relación, donde para que crezca uno, tiene que humillar al otro, le tiene que pisar.
Y necesita que el otro que está abajo permanentemente le diga, le adore y le diga, oh, lo bueno que es, lo majo, lo valioso y lo competente. No como yo, que no valgo. ¿Vale? Y entonces entramos en la primera conducta patológica, el dominio y la sumisión. Este binomio dominio-sumisión se da muchísimo más de lo que creemos. Son parejas que funcionan mientras funcionan. Es decir, hay uno que somete y uno que se deja, ¿no? Entonces, no son ni más ni menos que las dos caras de la inseguridad. Si uno es seguro, puede estar en igualdad perfectamente. Si tiene que haber esta desigualdad, es porque los dos necesitan compensar algo que tienen mal, ¿no? Entonces, uno necesita dominar y humillar para sentirse bien. Lo que os digo, yo estoy bien porque tú no vales, yo soy muy bueno porque tú eres torpe, ¿eh? Y el que se siente que no tiene derecho y permite que lo humillen. Estos son los que, oh, ¿has visto que bien me ha salido la paella? Y no sabe quedarse ahí. No como a ti la tortilla de patata que se te quemó ayer. Esa segunda parte es la que sobra, porque vale, pues hace muy bien la paella, estupendo, genial, qué rica. ¿No? Pero aquí viene sacar trapos sucios del otro para humillarle, ¿no? Pues esto. Entonces, ¿qué ocurre con el que está abajo, con el que se somete, que se va debilitando? ¿Conocéis la fábula esa que se dice de una rana que está en una cacerola con agua fría y que ponen el agua a fuego y se va calentando poco a poco? Como la rana está en el agua, no lo siente. Va subiendo la temperatura poquito a poquito y se va sintiendo incómoda cada vez más, pero según se va sintiendo incómoda también se va debilitando porque de alguna manera se va cociendo y va perdiendo fuerza. Y llega un momento en que, aunque ya se quema mucho, no tiene fuerzas para pegar un salto y salir. Ahora, si a esa misma rana lo hubiera metido directamente en agua caliente, el salto que hubiera pegado se hubiera ido. ¿Qué ocurre con estas conductas? Pues esto, lo de la rana. Que si uno entra, por ejemplo, en una relación y el primer día o el segundo le pegan una paliza, se va. Ahora, si un día lo humillan, si otro día le dejan otro poco, si otro día le critican, si otro día le dan un empujón, si otro día no sé qué, es como, son pequeñas cosas que van debilitando, que le hacen sentir que es que realmente se lo merece, que es que realmente no está a la altura, que es que realmente las cosas no funcionan, que es que empieza a cuestionarse, a lo mejor es que yo no estoy poniendo bastante, a lo mejor es que, si es que yo tengo mucha culpa porque le pico mucho, si es que yo, claro, si es que le gusta la comida de este modo y es que no me sale bien, si es que a él le gusta que esté arregladita y mira qué tripa tengo. ¿Eh? Entonces uno empieza a cuestionarse y se va debilitando. Y cuanto más se debilita, menos fuerza tiene para encarar la cosa y más se crece el otro. Esto sería un poco el perfil del maltrato de género, ¿no? Donde uno va cogiendo poder y el otro, como a veces no entendemos. Yo he tenido mujeres en terapia, no porque se de solo mujeres, pero bueno, he tenido mujeres en terapia que permitían esto y cuando yo le decía, ¿y qué haces ahí? ¿No? Y me decía, no, es que me aporta mucho, es que, madre mía, me da una seguridad y yo le decía, a ver, dime qué seguridad. Tú eres la que ganas el dinero y él es el que se lo gasta en drogas y en bebida. Tú eres la que lleva en la casa y los niños y es el que te pega, dime dónde está la seguridad. Ya, pero es que claro, es que hombre, hay un padre ahí, hay no sé qué, es como uno se va debilitando y ya no ve claro, se ofusca, le da un poder que se debilita muchísimo, ¿no? Entonces, esto es bastante patológico. Esta relación puede seguir así de por vida. ¿Cuándo se rompe esta relación? Cuando este pequeño decide crecer o decide hacer una terapia o decide de alguna manera empezar a mirarse y empieza a crecer. Y este ya no lo aguanta, porque este no aguanta una relación en igualdad. Este nunca va a ir a terapia. O sea, este no va a aparecer por terapia nunca porque él es el Dios, todo lo tiene bien, todo lo hace bien. Él no tiene ningún problema, el problema lo tiene el otro, efectivamente. El problema lo tiene el otro que lo aguanta, ¿no? Entonces este no va a ir. Y cuando va este, al principio no os imagináis el boicot para que dejen la terapia. O sea, no os imagináis. Yo tengo en este momento un caso de estos, ¿no? Y un día los cité a los dos, lógicamente no tienen ningún problema. Claro. Y entonces, él se dedica todos los días, cuando llegan los martes y va a terapia, todos los días dice, ¿dónde vas? Pues ya lo sabes, ¿dónde vayan? ¿No? Pero ¿de verdad es que sigues necesitando eso? ¿De verdad es que tú sola no eres capaz? ¿De verdad es que eres tan torpe que necesitas una ayuda? Vamos, que la inversión que estás haciendo, vamos, que o sea, no hay día, me dice ella, no hay un solo día.
solo día que haya venido a terapia que no me haya dicho esto todos los días. Y ya dice, ya le he dicho, claro, como se va fortaleciendo, ya le he dicho, lo puedes decir todos los días, pero mira, por aquí me entra, por aquí me sale, gano mi dinero y me lo pago, porque quiero. Y punto, digo, ole, ole. Pero es eso, ese boicot, ¿no? Porque sabe que si ella crece, pues la relación puede estar en peligro, ¿no? ¿Dónde vamos a ver en la escritura este dominio? Pues por supuesto hemos visto ya que el dominante va a tener las mayúsculas súper altas, ¿no? Muy altas, desproporcionadas a la medida de las 3 medidas de las minúsculas. Mientras que el sumiso va a tener las mayúsculas muy pequeñas. A veces es casi del tamaño de las minúsculas o un pelín más, pero no va a llegar a las 3 veces nunca, por esa sensación de sometimiento. También lo vamos a ver en las barras de las T's. Las barras de las T's en el que domina van a ser muy altas, colocadas muy altas, ¿sí? Y a veces tapando varias letras a la vez. O sea, no necesitamos que la barra de una T, el travesaño de una T, tape las letras siguientes. Con que tape la T, suficiente, como mucho que tape un poquito la letra siguiente. Pero esto es como todo el que está debajo de la barra de la T, yo lo domino. Yo soy aquí el rey del mambo y yo mando sobre esto, ¿no? Y las letras de sumisión en este caso pues tienen las barras de las T's muy bajitas en rasgo de aceptación de todo. Y luego un rasgo muy peculiar que se da en las letras, en la escritura de la sumisión, son que las letras, las AE, las OE y todo esto están aplastadas, no son redondas, están como si un peso literalmente les estuviera cayendo en los óvalos, las AE, las OE, las Ds, son el yo. Entonces, en este caso, es como si un peso le estuviera cayendo, le aplastara y le hiciera bajarse, que literal lo que le ocurre. Entonces, se refleja en el yo, en las letras de óvalo, que aparece claramente ese elemento deformador hacia abajo, de hundirle. ¿Hasta aquí todo bien? Vale. Alguien dijo que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Y es cierto. Lo que pasa es que a veces, pues como os digo, como la rana, uno entra y deja pasar una vez, y deja pasar una segunda, una tercera, y cuando se le ha ido de las manos ya no es capaz de levantar cabeza de esa situación, ¿no? Pero si nosotros al primer signo de vejación, de humillación, ponemos límites, ya está, ¿no? Otra de las conductas patológicas que se derivan de una autoestima baja es la dependencia afectiva. La actitud que tiene una persona dependiente es que tiene un intenso miedo a la soledad y a la ruptura. Le parece que solo no va a ser capaz de vivir, de gestionar las cosas, de solucionarse la vida. Entonces hay un apego excesivo. En esa sensación de vulnerabilidad que siente, idealiza y magnifica al otro. Y claro, desde el momento en que le idealiza y le magnifica y piensa que tiene más poder o que tiene más seguridad o que es el que es capaz de gestionar, ya se somete a él. Como una persona que piensa que solo no es capaz de hacer cosas, va a ser capaz de plantarle cara al que tiene al lado, sí, hombre, y que se enfade, y que me deje. A ver qué hago yo ahora, ¿no? Entonces se traga y soporta situaciones que de otro modo no soportaría, pero tiene la sensación de que le necesita, de que sin él no es capaz de vivir. Esto lógicamente genera daños en la autoestima y por supuesto en la salud física y mental, en forma de depresión, en forma de ansiedad, en forma de trastornos obsesivos y en la salud en la salud física porque se somatiza muchísimo. Es algo que veo en terapia a diario cuando se dan estas situaciones. Trastornos digestivos, tensiones musculares, dificultades para dormir, nerviosismo, indigestiones, diarreas, estreñimientos, cosas de estas que tienen que ver con la situación que se soporta, con contener, con soportar, con estar tenso. Y algo que veo muchísimo también son problemas en el cuello, en cuanto a la tiroides o en cuanto a la deglución, porque permanentemente están sujetando para no llorar o para no gritar, ¿no? Yo me acuerdo de una persona que tuve en terapia y que tenía un problema de tiroides, una inflamación permanente, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar en terapia,
ella me contaba cosas como pues que su suegra siempre la había insultado mucho, que se casó embarazada y que su suegra la anuló muchísimo por eso y siempre la decía que si era una puta, que si era esto. Yo la había puesto os prometo que la había puesto en modo avión. Pero de nada. Y le tengo en modo avión. Pues cuando me contaba esas cosas de todo lo que y decía, y yo me entraba una rabia, y hacía así, me entraba una rabia. O luego su marido, que también la anulaba mucho y la decía mensajes muy dolorosos, y decía, siempre se iba a la camioneta. Y me entra una pena por aquí, y me entra un ahogo por aquí, ¿no? Entonces lo iba somatizando todo aquí, ¿no? Cuando trabajamos en terapia y yo la puse a hablar muchísimo, supuestamente, en la silla de al lado, que no estaba la suegra, a descargar contra la suegra todo lo que tenía ahí guardado, y llamé al marido a terapia y a ese sí se le puse enfrente y ella pudo hablar, ostras, que se la quitó. ¿Sí? Porque era una somatización, era la tensión que ella estaba generando que impedía que su tiroides funcionara bien, ¿no? Y eso, las somatizaciones las veo muchísimo, porque cuando uno soporta, y a lo mejor no se permite llorar, porque ¿para qué va a reconocer eso si no puede hacer nada o no se atreve a cambiar la situación? Lo va ignorando, va rechazando las emociones y las emociones acaban saliendo en el cuerpo en forma de somatización. Y vamos a ver los rasgos gráficos donde veríamos la dependencia afectiva. Pues en este caso son letras adosadas a la anterior. Es decir, las letras, como veis aquí, están apoyadas en la otra. Entre letra y letra no hay espacio. Es como si la persona sintiera que si no se apoya se cae y necesita permanentemente estar pegadito al otro. Pegadito, apoyado. Que el otro le acompañe. Estos que vienen, yo que hago selección de personal, estos que vienen a una entrevista de trabajo y vienen con el novio que les trae. Y es como, ya está, ya no te cojo. O sea, si te tiene que traer el novio a una entrevista de trabajo y subir contigo, esperarte en secretaría, mira, a ver, ¿dónde vamos con este batallón, no? Entonces, las letras apoyadas en el otro indican esa sensación de seguridad, de buscar permanentemente un soporte, alguien que nos sostenga, alguien que mantenga esto, ¿no? También lo vamos a ver en las letras invertidas. Me refiero a las letras invertidas a las que tienen una inclinación hacia atrás. Nosotros normalmente cogemos el papel y lo lógico es que escribamos con una inclinación hacia adelante. Cuando la inclinación es inversa, es hacia atrás, es como un miedo, es como este parapeto, esta reacción. Entonces, ¿qué vemos en esto? Pues que realmente la persona vive la relación desde el miedo. Me apoyo en ti, pero lo vivo desde el miedo y desde la inseguridad. Y nuevamente volvemos a encontrarnos lo que hemos visto más atrás de las letras aplastadas. Mirad, aquí las tenemos, ¿ves? Las letras, fijaros estas AES o estas Ds, aplastadas totalmente por ese sometimiento que lleva la dependencia. Mira, la dependencia es un amor insano. Se dice que el amor sano es te necesito porque te quiero, o sea, como te quiero, necesito estar contigo, necesito compartir, necesito vivir contigo, mientras que el amor insano es te quiero porque te necesito. Es decir, en realidad no te quiero, en realidad te necesito. Y desde esa necesidad, mi comportamiento ya deja de ser sano, porque desde el momento en que te necesito, yo ya voy a obrar cediendo, porque dependo de ti. Entramos en otra parte de la inseguridad, los celos y la posesión. La inseguridad despierta el miedo al considerar que cualquier persona puede ser más atrayente que él o ella. Es decir, si partimos de la inseguridad, y la inseguridad es a todos los niveles, a nivel físico, pues todo el mundo, todos los ciudadanos se convierten en su enemigo. Claro, en enemigos potenciales o en candidatos potenciales para que a la pareja le gusten, ¿no? Pues siempre van a ser más altos, más guapos, más rubios, con los ojos más azules, más listos, con mejor capacidad de comunicación o más resolutivos, ¿no? Van a estar viendo enemigos por todos los sitios. Entonces, claro, se vive la relación desde la sensación de que en cualquier momento le puede dejar por otra o por otro, ¿no? Entonces, desde esa inseguridad. ¿Y esto qué hace? Pues que vuelve a la persona temerosa, desconfiada y controladora.
pues esto, que lo mira en la cartera, que lo mira en el móvil, que le leen los mensajes, que le leen los correos, que está permanentemente intentando averiguar y no se puede hacer nada. Si se quiere ir, se va a ir, ¿no? Pero en ningún momento piensan si está conmigo porque lo valgo, porque algo le habrá gustado de mí, porque algo tendré diferente a los demás que le haya traído, ¿no? Eso no lo piensan, solo piensan en que en cualquier momento les van a dejar. Y están permanentemente viviendo desde esa sensación de vigilancia, de comprobación de cuándo se va a producir esto, que hasta ahora no se ha producido, pero que en cualquier momento me lo va a decir. ¿Dónde vamos a ver los celos y la posesión? En las letras muy inclinadas a la derecha, porque son personas pasionales y que permanentemente están volcadas hacia adelante. Pero estas letras inclinadas hacia adelante van unidas a letras muy estrechas. Fijaros, por ejemplo, aquí los óvalos, las A's, las O's, la estrechez que tienen. No son redondeados ni son ovalados normales, sino que están aplastados. ¿Por qué? Porque el yo siente que no tiene derecho, que no tiene valores y se estrecha y se inhibe, en este caso, cuando se relaciona con los otros. Se deja poco espacio a sí mismo porque se cree que no se lo merece. Y aquí tenemos una letra inclinada, muy estrecha también, y además fijaros la barra de las T's. En este caso, desde la posesión. Bueno, y alguien dijo que si no sabes cómo valorarte, cualquiera sabrá cómo utilizar. Como la persona que no sabe cómo valorarse, pues es carne de cañón, ¿no? Entonces, se deja a manos de los demás que dirijan. Bueno, ya salimos un poco de las conductas nocivas, ¿vale? Vamos a entrar a las normales, ya os he dado bastante caña. Bueno, la capacidad de vinculación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la capacidad de vinculación? Pues es la facilidad para implicarse y disfrutar de la otra persona, de tenerla cerca, tocarla, comunicarse y compartir sin temor ni recelo y sin activar actitudes defensivas. Esa capacidad para esa complicidad con el otro, esa confianza con el otro, ese permitirle que entre en áreas profundas de nuestra personalidad y ese vínculo sólido, leal, eso no es tan fácil de conseguir. Y os digo una cosa, cada vez en la sociedad que vivimos, cada vez se ve menos. O sea, ahora mismo se entra en las relaciones con una sensación de precariedad, de lo que dura, ¿no? Antes, en generaciones anteriores, en la mía, por ejemplo, uno se casaba toda la vida, luego se divorcia, como yo. Pero bueno, pero en principio se casaba para toda la vida, ¿no? Y se ponían bienes gananciales y lo que uno aportaba, lo aportaba al bien común, lo que fuera, y se hacía un pack en el que todo se llevaba a medias, todo se hacía compartido, era un vínculo que uno creaba, una familia, creaba una relación de pareja pensando en que iba a ser perdurable durante toda la vida, ¿no? Hoy no, hoy se entran las relaciones de pareja, ya, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Y a la mínima de y entro con la sensación de, espera, voy a estar muy alerta, a ver si esto me conviene o no me conviene, por si acaso me pego el tiro, ¿no? Entonces, claro, si veis a los chicos de ahora, entran en las relaciones así, ¿no? Como muy pensando por si acaso, ¿no? De momento no pongo bienes comunes, no compartimos tal, cada uno aporta lo suyo a la comunidad mensual común, pero cada uno tiene su cuenta aparte, cada uno tiene su trabajo, mi trabajo, mi dinero, lo mío es mío, y por si acaso que no me vea mal, ¿no? Y digamos, lo da pues la sociedad en la que vivimos, en que todo es como rápido y pasa, y si no me da la satisfacción completa en este momento, no intento arreglarlo, me voy a otra cosa, ¿no? ¿Dónde vamos a ver esa capacidad de vinculación? Pues mirad, en las letras unidas, cuando nosotros escribimos y no levantamos el útil al escribir todas las letras, esto es igual que esto, las manos unidas. Esa capacidad de tocar al otro, de relacionarse, de vincularse, de comunicar. Pues la vinculación es mucho más. Quiero decir, la vinculación es llegar a casa y sentarte con tu pareja y contarle cómo te ha ido tu día y lo que te inquieta, lo que te preocupa y lo que te ilusiona. Es decir, es permitirle, de algún modo, mirad, la relación de pareja es el sitio donde más vulnerables nos podemos sentir. ¿Por qué? Imaginaros la personalidad como unos círculos concéntricos. Nosotros a los amigos o a los conocidos les dejamos llegar a los círculos externos, a los amigos un poquito más, a los amigos íntimos a otro círculo un poquito más interno. Pero a la pareja, que hay un vínculo real,
tenemos que dejarle entrar al círculo, al núcleo de nuestra personalidad y que nos vea desnudos físicamente y desnudos del alma. Claro, le entregamos todo lo que somos y nos lo puede dañar. Entonces, la capacidad de vinculación significa tener la valentía de dejarle llegar ahí. Claro, cuando nosotros no tenemos esa valentía, nos movemos desde el miedo, le dejamos entrar a círculos menos internos, nos quedamos un poquito más en la superficie. Entonces, esta capacidad de vincular es esta, lo que os digo, las letras agrupadas o unidas. En este caso os he puesto una muestra donde, si os dais cuenta, fijaros, la S está separada, pero todas estas letras están unidas. Todas las palabras están hechas de una sola vez, ¿no? Esta persona es una persona muy leal, capaz de vincularse con una sensación de lealtad y de perdurabilidad en la relación. Aquí os he puesto otra muestra, que en este caso son letras agrupadas. Vemos que hay grupitos de 2, 3, 4 letras juntas y luego se levanta el útil. Esto también es muy sano. ¿Por qué? Porque es la capacidad de vincularse con el otro, pero cuando levanto el útil también me relaciono con mí mismo o me permito espacios de soledad. Entonces, ese equilibrio entre tú y el nosotros es muy sano también. Ahora, en este caso, estamos ante las dificultades de vinculación. Entonces, esta persona tiende a vivirlo todo en su interior, se aísla emocionalmente y tiene dificultades para compartir con su compañero o compañeras. Vale, y no quiere decir que no esté con él, y no quiere decir que no viajen, no quiere decir que no estén todo el día juntos, pero son los que pueden estar en el sofá, ahí los dos juntos, y cada uno en su mundo, o cada uno con su móvil, o cada uno, y desde luego no van y le comparten al otro la inquietud que tiene, lo que me ilusiona esto o el temor, porque eso es abrirle demasiado el alma. Entonces se mantienen un poquito más herméticos y con más dificultad. En este caso, si os dais cuenta, lo que ha hecho esta persona es levantar el útil entre una letra y otra. Están pegadas como un rasgo de dependencia que hemos visto, pero mirad, no están unidas. O sea, entre cada letra ha levantado el útil y luego ha venido y la ha pegado. Aquí tendríamos rasgos de dependencia, pero no de vinculación. Como decía, te quiero porque te necesito, pero no estoy vinculada a ti. Estoy ahí pegadita porque necesito, pero no hay vínculo real. Nos vamos a otra cosa, a la afectividad. La afectividad es la capacidad de sentir y emocionarse. Pero además de eso, de sentir y emocionarse, vamos más allá. En la capacidad de poder expresar lo que se siente al otro, ya sea de modo verbal o de modo afectivo, a través de demostraciones físicas. Es tocar, es abrazar, es besar, es estar ahí, ¿no? Y no creáis que eso es tan fácil de hacer, ¿eh? ¿Y dónde vamos a ver estas escrituras? ¿Dónde vamos a ver estos rasgos? Lo vamos a ver en la escritura inclinada a la derecha, ligeramente inclinada a la derecha. ¿Por qué? Porque lo que os digo, cuando escribimos, si nosotros inclinamos la letra a la derecha es porque vamos hacia el otro. Este movimiento de acercamiento hacia el otro es lo que nos permite esa capacidad de expresarse. Las personas, fijaros, cuando nosotros buscamos cualquier profesión humanitaria, profesores, psicólogos, médicos, etcétera, etcétera, siempre buscamos que la escritura sea ligeramente a la derecha. ¿Por qué? Porque necesita esa capacidad de acercamiento al otro, de donación al otro, de sentirle, de no estar parapetado, cubriéndose o protegiéndose. Y luego necesitamos que la escritura sea vibrante. En esta misma muestra os he mostrado lo que quiero decir con vibrante, es decir, que las letras tengan un cierto movimiento, que es esa capacidad de captar, esa especie de radar que se mueve así y que está captando sentimientos y que es signo de la empatía y de la capacidad de percibir lo que siente el otro y de no estar herméticos, protegidos sin que nos lleguen los mensajes de los otros. Y entramos en el erotismo y la sexualidad. Bien. Consideramos erotismo a la fantasía y las conductas que incitan y promueven a la actividad sexual. Y curiosamente, el erotismo, esa capacidad para dar juego, para inventarnos escenarios, para erotizar el ambiente, nace en la mente, ¿no? El primer sitio erótico de nuestra personalidad es el cerebro. ¿No os ha pasado de pensar, ya verás, ¿no? Y estar todo el día ahí ya un poquito motivado porque queremos algo? Vale, pues esa capacidad. Fijaros, el otro día veía
un programa de televisión, un documental, ¿no? En donde estaba un equipo de investigadores estaban viendo qué partes del cerebro se movían cuando había orgasmos, ¿no? Entonces, qué partes se activaban o qué se alteraban en la mente cuando había orgasmos. Y tenían una chica metida en un escáner para ir chequeando eso, y la chica tenía la capacidad de tener los orgasmos únicamente con la mente. O sea, ella se excitaba, y según se excitaba y tenía un orgasmo, levantaba la mano, y ellos a la vez comprobaban en ese minuto de escaneo qué ocurría en su cerebro, ¿no? Bueno, pues eso, de ese erotismo capaz de llegar a tener un orgasmo solamente con el cerebro, es por eso, es porque en el cerebro es donde nace la principal zona erótica, que nace en el cerebro. Vale. Entonces, es esa capacidad de juego, esa capacidad de idear escenas, de buscar algo que erotice, eso es importante en la sexualidad. Y luego, pues entendemos por sexualidad el propio juego sexual. Sí, y aquí tenemos a Carol, que después, sexóloga, es experta en esto. Bien, como veis, en las relaciones de pareja entran en parte muchas cosas, ¿no? Entra en parte nuestra actitud ante, o sea, nuestra seguridad, la actitud que tengamos ante las relaciones, nuestra capacidad de donarnos o de vincularnos con el otro, y tiene que ver con la seguridad anterior, con lo que hemos vivido, con nuestros referentes de nuestros padres o las familias que tenemos, que hayamos vivido en una familia vinculada o en una familia muy disfuncional, etcétera, etcétera. Todo eso es un equipaje. Fijaros que en las relaciones de pareja es donde más se activan nuestros propios problemas. Lo que nosotros tenemos, lo que cada uno tenemos en nuestro equipaje personal, cuando llegamos a la relación de pareja se multiplica, porque nos encontramos un espejo, que es el otro, que permanentemente nos devuelve lo que somos y lo que tenemos o lo que no tenemos para dar. Bueno, nos vamos a centrar en el erotismo y sexualidad ahora. La letra. Es que el otro día dimos una conferencia aquí para las empresarias, y aunque el tema era conoce tus capacidades, al final acabaron pidiéndome que les explicara la G, la letra del erotismo, que no tenía nada que ver con las empresarias, pero mira. Por eso ya nada más que verlo se ríen. Bueno, la letra G, como os digo, es la letra donde nosotros valoramos la sexualidad de pareja. Vale. Y valoramos diferentes partes. Mirad, valoramos el óvalo. El óvalo, ¿qué es esto? El óvalo, como ya os he dicho anteriormente, es el yo. Entonces, vamos a verlo después más adelante, pero el tamaño del óvalo o la apertura del óvalo va a demostrar cómo nosotros nos abrimos o nos entregamos o entregamos afecto o lo que sea. Luego tenemos la parte que desciende al pie de la G, que es la importancia que nosotros le damos a esa sexualidad. Cuánta de nuestra energía ponemos en esa sexualidad. Cuánta importancia, cuánta energía, cuánto tiene de visión en nuestra vida esa área. Luego nos vamos a la parte de abajo de la letra, que tiene que ser curva, y que aquí es donde vemos el erotismo. En esta capacidad curva es la capacidad de fantasear, de montarnos escenarios, de recrearnos con ese erotismo, etcétera, etcétera. Y luego tendríamos la unión de la letra unida a la letra siguiente, que es donde nosotros vamos a ver la capacidad de vínculo y de donación al otro. Es decir, entendemos que una sexualidad sana termina cuando nosotros somos capaces de disfrutar a través del disfrute del otro, y no solo del nuestro. No solo un disfrute egoísta, sino un disfrute compartido, que nos haga feliz ver al otro feliz. Bueno, pues vamos a verlo por partes. Según la apertura del óvalo, vamos a ver la apertura del yo. Vale, entonces, esta sería más o menos la G normal que os enseñé antes, ¿no? Con el óvalo más o menos cerrado, nos vamos a fijar únicamente en el óvalo. Vale. Pues en este caso, en estas dos letras que están más abiertas, lo que nos indica es que en el momento de la entrega sexual, el yo se abre para permitir la entrega de afecto. Es decir,
estas relaciones donde la persona es capaz de expresar el cariño, el amor, de vincularse con el otro y de abrir el yo en esa apertura y en esa entrega, donándose mucho. Sin embargo, en estos casos que os he puesto abajo, donde vemos que aquí hay doble vuelta del óvalo, o donde vemos aquí buclecitos internos, el yo no se abre del todo. En este caso es hermético, directamente da dos vueltas, y en este caso lo que vamos a ver es que habrá partes de esta persona que el otro nunca llegue a conocer. Pues son como secretitos, partes guardadas, partes que se reserva, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver según el pie. Valoramos el pie, que es el impulso, el erotismo, el impulso o la importancia de la sexualidad. Volvemos a un eje normal, que será más o menos esto. Entendemos el tamaño de un pie normal cuando más o menos tiene 2 veces el tamaño del óvalo. Esto sería un eje normal, con un erotismo normal, con un impulso normal. Y la apertura del ojal del pie más o menos es un poquito más de la mitad del óvalo. Esto sería una eje sana. Claro, pues si no la tenéis sana, tranquilos, que el 90% no es sano, ¿vale? La experiencia, no os trauméis, la experiencia me ha demostrado que eso de las pelis, de que los dos llegan al unísono y es un éxtasis, no existe. Es solo ficción, ¿vale? Así que tranquilizados. En este caso, lo que vemos es que el pie, en comparación con el óvalo, es muy pequeño. Con lo cual, esta persona, bueno, la sexualidad existe porque tiene que existir, pero no es algo que le ocupe la cabeza, para nada. Poquísima importancia, poquísimo erotismo, etc. Aquí empezamos a ver que el erotismo crece. El tamaño es más grande y la amplitud también. Cuanto más amplitud, bueno, cuanto más tamaño, más importancia cobra en nuestra vida esa sexualidad, y la amplitud del pie nos habla de toda esa fantasía erótica que está muy presente y que le hace que eso aparezca en distintas parcelas de la vida, no solamente en el momento erótico sexual, sino en otras parcelas de la vida. Ya, por ejemplo, este está desproporcionado ya. Este, bueno, podría ser hasta bueno, ¿no? Tenerle como pareja. Este ya, madre mía, ¿sabes? Sería algo excesivo, ¿no? Porque por encima de todo, en su cabeza va a estar siempre la sexualidad, ¿no? Y entonces, como, basta ya, ¿no? Pesado. Pesado. En este caso, lo que vemos es el pie mucho más seco, mucho menos buclado que los otros, y con un angulito abajo. Siempre que aparece un ángulo abajo, lo que vemos es represión. La persona ya no es capaz de erotizarse, de jugar, de preparar escenarios, de ese disfrute, porque de alguna manera lo vive, o lo vive mal porque ha sufrido cualquier tipo de agresión, o lo vive mal porque lo ha vivido desde la culpabilidad, desde esto no se hace, las mujeres no sé qué. Por ejemplo, en los colegios de monjas se transmitía mucho el mensaje de culpabilidad, de que andan simplemente tal calenturienta o que pecado, que no sé qué, y aparecían con ese tipo de G, con el ángulo abajo de la dificultad para el disfrute, había más frigidez y todo esto. Bien. En este caso, esto sería una G como esta, más o menos, con buen impulso sexual, con buen erotismo, pero es una G todavía en la que la donación no aparece, el movimiento de donación aparece. Se ve mucho en los jóvenes ahora, porque es como, bueno, pienso mucho en eso, disfruto mucho, pero tú para tu casa y yo para la mía, ¿no? Entonces no se da el vínculo, no se da el movimiento final, ¿no? Sería un poco como aquí hay un avance mayor, en este caso, pero tampoco se ha producido la unión. Y esta sería pues una G sana, en la que hay un buen impulso, en la que esta parte está curvada y en la que se da la unión a la letra siguiente. Y vamos a ver cuándo esa sexualidad ya está desviada por alguna razón. Siempre que nosotros nos encontramos un ángulo aquí abajo, ya lo hemos visto, hablamos de represión. Por alguna conducta anómala, por algo que han vivido, por lo que sea, ya no se puede dar el disfrute. Entonces, en algunos casos nos encontramos que se transforma, en este caso, pues en una energía, en un disfrute más, a lo mejor, más sibarita, más de la comida, etcétera, etcétera, se traslada a otros disfrutes y lo vive él solo un poco, de algún modo,
Y en otros casos, cuando, o en este caso lo que hay es una huida, una sublimación, en este caso este disfrute se produce más a lo mejor llevándolo al terreno intelectual, a la lectura, a la poesía, a idealizarlo un poco, etcétera, etcétera. No se disfruta la sexualidad, pero se traslada a otro modo socialmente muy aceptable. Y en estos casos en los que hay un ángulo abajo y un ángulo en el movimiento de la izquierda, la persona solo disfruta cuando hace daño. Es como, yo no puedo disfrutar, me quedo aquí colapsado, entonces ahora disfruto cuando te domino y te daño. Son letras de violadores o algo así, ¿no? En los que este rasgo tiene que ser ya dominando al otro y dañando al otro. Vemos otras variables. En este caso, en el que en el movimiento de subida se produce aquí un buclecito, es la tendencia a guardar secretos sexuales. Por ejemplo, una infidelidad. Ya quisiéramos que todos los infieles tuvieran ese rasgo porque estaban pillados, ¿eh? Imaginaros, ni detective privado ni nada, nada más que escríbeme, el gato goloso le gusta la gelatina. Pillado. Pero no todos los infieles tienen este rasgo, ¿vale? Los que aparecen sí que es, pero no todos los que lo tienen ese rasgo, con lo cual necesitamos otros medios, ¿no? En este caso, como hemos visto antes, también se produce una desviación y lo que se produce es un placer sexual en solitario, más narcisista o un placer gastronómico. Y en estos casos, lo que de alguna manera se produce al revés o se produce con el ángulo abajo tal, pues esta fantasía puede ser llevada a la perversión en el aspecto de conductas más anómalas como puede ser la zoofilia, el voyeurismo, la necrofilia, etcétera, etcétera, en los que la persona disfruta con conductas que no son entendidas como normales o como sanas. Vamos a ver algún ejemplo de inseguridades, estas son letras reales, de cliente me refiero, todo esto, y vamos a ver. En este caso, ¿qué nos encontramos? Fijaros, lo que nos encontramos es que el óvalo es muy pequeño. Mirad este óvalo, comparado con este óvalo, por ejemplo, tendría que ser igual, del mismo tamaño aproximadamente, y en este caso es súper pequeño, y además está dividido por la mitad, ¿vale? Lo que vemos es que esta persona, que normalmente en las circunstancias normales se siente bien, cuando llega al área sexual se empequeñece. Su yo se empequeñece, se siente muy pequeño, se siente muy inseguro, se divide y el disfrute ya no se produce. Incluso fijaros que las letras más o menos tienen una dirección, una inclinación recta, más o menos sobre 90 grados, y la G es la única letra que está invertida. Le produce miedo llegar a la sexualidad. Y sí que tiene deseo sexual, y sí que tiene una buena fantasía, quiero decir que es una persona en la que se produce una dicotomía, porque por un lado necesita esa sexualidad, le gusta, lo fantasea, pero cuando llega a mantener relaciones no lo puede disfrutar tanto porque se siente inseguro por dentro, porque le entra miedo o porque de algún modo se debilita y eso le inquieta y le produce una dificultad. En este caso vemos que la G se produce de modo contrario. La G normalmente va en este sentido, el pie asciende por la izquierda, en este caso lo hace al revés y termina con un ángulo a la izquierda, con lo cual no puede disfrutar. Es como voy al sexo de manera indirecta, coqueteo un poco, juego con esa sexualidad, pero luego no puedo disfrutarla mucho y entonces me enfado contigo. Y te hago la vida un poco imposible. En este caso, os traigo un ejemplo de dónde vemos el deseo de romper la relación. Cuando encontramos que el óvalo está separado del palote. En este caso, el yo está separado de la relación de pareja. ¿No? A mí me pasó un caso muy curioso. Mi exmarido me trajo la letra de un compañero suyo y de su mujer, ¿no? Y de estas cosas, pues, a ver, el psicólogo, pues, oye, que te diga algo, ¿no? Y entonces, dime algo de mi compañero y de su mujer y tal. Bueno, yo que veo esa letra y los dos tenían ese rasgo. Los dos. Y le digo, pues esto se quieren separar. Que va, se llevan muy bien, él está muy feliz, vamos a ver siempre de su mujer, y le digo, pues yo veo que aquí hay deseo de separarse por parte de los dos. Total, que les hice ahí un mini resumen y esto lo omití, lógicamente. No les voy a decir, oye, que queréis separaros, esto lo omití, ¿no? Pues no habían pasado 6 meses y dices, ¿te acuerdas de aquellos? Se han separado. Estaba cantado.
si ya estaban separados, emocionalmente ya estaban separados hace tiempo, ¿no? Es esto. Es como emocionalmente yo ya he puesto distancia. Puede que físicamente todavía esté aquí, pero emocionalmente yo ya me he ido. Ahora miráis la letra de vuestro marido cuando lleguéis. Vamos a ver ejemplos de dificultades, también reales, lo que os digo. En este caso es un chico que tuve en terapia que había sido abusado, ¿no? Cuando era adolescente había sido abusado. Fijaros, ¿ves el ángulo abajo de represión y la huida hacia atrás? Esto es muy común en los abusos sexuales, en las violaciones y todo eso, este movimiento. El óvalo está bien, fijaros que tiene la apertura y es capaz de comunicar afecto, efectivamente está bien, hay un buen impulso sexual, pero cuando inicia la relación, la eclosión, el orgasmo, no quiere decir que no tenga orgasmo, lo tiene, pero no es placentero, no le deja con esa sensación de ¡guau! Me he vaciado, no, sino con una sensación de algo inconcluso, ¿no? Y entonces se produce pues como una huida, ¿no? Hay como un retroceso, no se dona al otro, él no confía, etcétera, etcétera. Y en este caso es víctima de violación, es una mujer violada, y fijaros igual, ¿veis el mismo movimiento? El ángulo, y en este caso fijaros el dolor tan grande y la huida tan grande que tiene hacia atrás. En este caso es una herida no superada. ¿Por qué? Porque si os fijáis en el resto de las letras, mirar la angulosidad que tiene el escrito, pero sobre todo rasgos que tendrían que ser curvos, como el óvalo de la D o el óvalo de la A, aparecen con un pico de resentimiento y de dolor. Esta persona no ha perdonado, no ha pasado ficha, no ha pasado página, sigue torturándose con el dolor. Y entonces es algo que está muy presente en su vida, que siempre está resentida y que desde luego sexualmente le impide mantener una relación. Yo fijaros, tuve una persona en terapia, una mujer en terapia, que fue algo que me impactó muchísimo porque tenía una gem con el óvalo partido por el medio y el movimiento del pie hacia abajo. Y entonces ella viene y me dice que viene a terapia porque su marido tiene eyaculación precoz. ¿Y vienes tú? A ver, ¿quién tiene el problema? ¿No? Entonces, claro, cuando... No, pero dice, no, la que me quiero tratar soy yo, porque yo lo paso muy mal, porque las relaciones para mí son una tortura, porque yo lo vivo con una tensión tremenda y me duran los dolores de cabeza después 15 días, a los 15 días él quiere tener relaciones y yo lo tengo como no te imaginas, entonces yo quiero tratarme yo. Claro, cuando yo la pongo a escribir y veo su escritura, veo esa gente que os digo, y es como, independientemente del problema que tenga él, ella tiene un problema con su sexualidad, que es que ante las relaciones sexuales, su yo se divide, se fracciona. ¿Y por qué se fracciona este yo, no? Bueno, pues claro, después cuando conocí su historia, entendí. Su padre la había estado violando desde los 13 o 14 hasta los 17 años, a diario. Cuando su madre salía a la compra, su padre la violaba. Y cuando llovía, o cuando hacía bueno, la violaba en el campo, se la llevaba con las vacas y la violaba allí. Y cuando hacía malo, esperaba que su madre saliera a la compra. Un día ella se negó y él cogió el puchero del cocido hirviendo y se lo tiró a la cabeza. Porque se agachó y estalló contra la pared, pero la pudo haber matado o abrazado, ¿no? Bueno, pues esa mujer, cuando tenía 17 años, se fue con una tía al extranjero, a Argentina, a Colombia, no sé dónde. Y entonces ella como, asunto zanjado, aquí no ha pasado nada, yo ya he cerrado página, esto ya se ha quedado atrás y nada, claro, había cerrado página en su vida cotidiana mientras ella no se enfrentaba al terreno sexual, bueno, pues ella vivía más o menos normal, pero cuando se enfrentaba al terreno sexual no podía, una herida se abría. Entonces, ¿qué ocurría con esa escisión que os digo del yo? Una parte de su yo estaba permanentemente intentando que no aflorara los recuerdos del padre y otra parte se quería esforzar para satisfacer al marido porque ella decía que si no le satisfacía la iba a dejar, con lo cual daba muchísima importancia a que él disfrutara. Entonces ella vivía las relaciones con una tensión tremenda, claro que se la generaban dolores de cabeza o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos trabajando sobre ello, el marido no lo sabía, ella no quiso nunca decírselo, fue algo que un pacto de terapia, yo no se lo quiero decir, pero le voy a decir que no me pida mantener relaciones sexuales, que no me pida penetración.
yo le voy a ayudar en lo que él necesite para que él se satisfaga, pero que no me pida relaciones sexuales. Él lo admitió y bueno, pues ella se liberó de eso. Pero nunca, jamás quiso confesarse a mi marido porque yo decía, muy sano que tu marido conozca esta parte, era un matrimonio de 20 o 30 años, ¿no? Es muy sano que lo conozca para que él participe en esto y no consintió y bueno, estas cosas hay que respetarlas. Entonces encontraron el equilibrio con que él no la pidiera penetración, que era lo que a ella la ponía tan tensa. Y fijaros, se veía, yo os digo, en el óvalo partido por el medio y en un pie anómalo. Mirad, en este caso es una chica que fue víctima de tocamientos por un familiar. En las familias se dan una cantidad de... Bueno, yo me acuerdo que tenía un policía en clase hace unos años, un alumno, y me decía, las violaciones son no sé cuánto porcentaje en España y tal igual, yo te equivocas. Me decía, yo te equivocas. O sea, si yo he trabajado, imaginaros, con 40 mujeres violadas a lo largo de estos años, ni una ha denunciado. Que sabéis los policías de esto. Si la mayoría se producen por el padre, por el hermano, por el tío, por el vecino, y esto se calla. Esto no se dice a nadie, ¿no? Pues esta era igual por un familiar muy cercano, pues miraros el daño. ¿Qué ocurre con esto? Pues fijaros, se produce el bloqueo aquí, pero también se produce una fantasía desviada y muy importante. ¿Por qué? Porque se activa desde edades muy tempranas un erotismo que no es normal. Un niño con 6, 7 años que tenía esta, 8, 9, se mantuvo en los tratamientos durante 3 o 4 años, no tiene por qué sentir placer sexual a los 7, a los 8 años, a los 9, ni tiene por qué conocer un miembro viril, ni tiene esas cosas. Entonces, de alguna manera, se produce una dicotomía porque, por un lado, se sienten culpables, que es esto, esta tensión, se sienten culpables, se sienten sucios, pero por otro hay placer. Claro, a uno le activa la zona genital y hay placer, lógicamente. Entonces entran en esa forma. Y a lo largo de su vida hay un erotismo como inconcluso. El erotismo está muy presente en su vida, son personas incluso muy activas sexualmente, que buscan y que buscan solucionar cosas. Es como si necesitaran calmar esa ansiedad porque es como terminan la relación y si habrán tenido un orgasmo, pero les queda la sensación de algo inconcluso. Como cuando comes y estás a dieta y dices, pues me levanto de la mesa y sigo teniendo hambre. o tienes la sensación de que, puesto que estás a dieta, te dan ganas cosas que en otro momento no tienes ganas y lo tienes en la mente. Pues esto igual. Cuando se queda algo inconcluso, normalmente la persona como anda buscando resolver eso, ¿no? Y entonces su erotismo está muy presente, digamos que el sexo está muy presente en su mente, pero luego no son capaces de disfrutarlo, ¿no? Se produce de una manera un poquito. Aquí tenemos, por ejemplo, la sexualidad de un maltratador de género, ¿no? En este caso, fijaros la G, que es seca, absolutamente seca, sin ningún bucle, sin ningún erotismo, muy grande y con un arpón aquí abajo, ¿no? Fijaros que todas las letras de pie, lo que ocurre con estas es que son muy afiladas y que pinchan a las letras de la página siguiente. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué podríamos decir? Que con mi sexualidad invado y domino, ¿no? Entonces, fijaros aquí, en esto que os he puesto, es otra G, fijaros lo larga que es, pero en este caso, mira, ha puesto la T y ya ha hecho su travesaño, no necesita hacer nada más. Pero añado un segundo travesaño dominando. ¿Quién manda soy yo? Y todos los que están aquí debajo, sometidos, ¿no? Entonces, vemos el sometimiento y la agresión cuando vemos estas agujas en vertical, son personas punzantes, muy hirientes y tal, ¿no? Y entonces en este caso es esa necesidad de dominar desde lo sexual, desde lo erótico, desde la relación de pareja en general, ¿no? Y lo que digo, este señor está denunciado por maltrato de género. Y aquí os he puesto, tiene muy mala calidad porque son muestras de internet, pero la muestra es de un asesino y violador, ¿no? Y en este caso, ¿qué vemos? Fijaros la desproporción, mirad esta Y, mirad, que atraviesa 3 líneas. Es decir, ¿qué ocurre en estos casos? ¿Qué ocurre cuando yo, por ejemplo, hago una selección de personal y veo unas G muy desproporcionadas que pisan letras que no le corresponden? Que yo aviso a la empresa o directamente le descarto de la selección porque puede ser un acosador sexual. Porque con su sexualidad invade letras que no tiene por qué invadir, ¿no? Y las invade con eso. Pues en este caso, fijaros que lo que nos encontramos es esto. Con las letras de la sexualidad, con la Y y con la G, pisa otras letras, ¿no? Y en este caso, fijaros, hasta 3 líneas.
¿Y os acordáis de Tiger Woods, el golfista? De todos los problemas que tuvo con infidelidades, que descubrió a la mujer, que tenía no sé cuántas mujeres por ahí, no sé cuántos hacer por ahí. Pues bueno, es que es normal, mira sus letras de sexualidad. Está, no sé si la pelota del golf estará presente, pero desde luego la sexualidad está omnipresente en su vida. Fijaros qué manera de hacer las Gs, fijaros qué ampulosidad, qué erotismo, qué calenturienta la mente. Un exceso. Y fijaros en la firma, o sea, si esto es el escrito y vemos estas letras tan grandes, tan ampulosas, tan desproporcionadas con respecto al resto de las letras, porque fijaros, aquí tenemos una D, pues una G tendría que ser más o menos como una D al revés. Nada que ver, esto, nada que ver. Entonces, pero fijaros que nos vamos a la firma y todavía más. Pero no solamente eso, fijaros la anomalía que tiene con el Tiger, y es que el óvalo lo hace al final. ¿Cómo hacemos una G primero? ¿El óvalo y después el pie? No, pues el primero el pie. Primero, acerco y después ya veremos si siento. Pero primero toco, invado. Y luego ya si acaso pongo el corazón. Eso ya si acaso se me olvida, pero lo primerito eso, ¿no? O sea, tiene distorsionada absolutamente su sexualidad. Y bueno, os tengo un ejemplo más sano, Hillary Clinton, ¿no? Para que veáis un poco de una letra dónde se da el vínculo. Sabéis que Hillary Clinton llevan un matrimonio de 40 o 50 años, ¿no? Y que ella ha soportado una infidelidad del marido y la encaja como ha podido. Claro. ¿Por qué? Porque hay realmente una sensación de una letra de compromiso, de vinculación, de lealtad por parte de ella tremenda. O sea, fijaros, nos encontramos en rasgos muy positivos. La escritura inclinada, ¿veis que está ligeramente inclinada hacia la derecha? Es con esa capacidad para ir hacia el otro, para acercarse hacia el otro, etc. Vemos que hay grupitos de letras, a veces palabras enteras como esta unidas, pero otras encontramos grupitos de letras. Más predominio de la escritura ligada que de la desligada. Los grupitos predominan menos que las palabras unidas. Eso nos habla de esa capacidad de vínculo, de lealtad, de compromiso, ¿no? Luego tenemos la escritura vibrante. Este movimiento, esta gestión de la captación de las emociones de los otros, este vibrar, este sentir, este percibir, que la hace tan empática y que por tanto le hace acercarse al otro, entenderle muy bien, comprender, también perdonar, etcétera, etcétera. El tamaño de las mayúsculas, pues más o menos, si os dais cuenta, es el adecuado. ¿Veis? Más o menos tendríamos 3 veces el tamaño de una de las minúsculas. Eso tanto en la firma como en el escrito. Eso nos habla de esa autoestima sana, donde esto es lo que soy, esto es lo que me muestro, vamos a hablar, podemos defender nuestras cosas de manera directa y de manera sana. Y la G, mirad, por ejemplo, ¿veis? La G sin ángulos y unidad de letra siguiente, con un tamaño proporcionado, ¿veis? Más o menos 3 veces, 2 veces el pie, la anchura del pie, o sea, algo muy adecuado. Os voy a enseñar otro caso sano, como es Barack Obama, ¿no? Igual, llevarán, ¿qué? 25 o 30 años de matrimonio, ¿no? Pues nos encontramos lo mismo. En este caso, ligeramente inclinada, pero más tendente a ser recta la letra, a estar más o menos en la vertical, en los 90 grados. Nos encontramos una escritura ligada, igual, fijaros, ¿ves? Las palabras prácticamente enteras, hechas de una vez, con esa capacidad de vinculación, de solidez en la relación, de lealtad, de solidez y vibrante, nuevamente, esa sensación, esa capacidad de sentir y de percibir el sentir del otro. El tamaño de las mayúsculas, nuevamente, nos lo encontramos más o menos adecuado. ¿Veis? En la firma suya, un poquito más grande, un pelín más grande, a lo mejor le caben 4 minúsculas, pero eso es lo que nos indica, en esa subida, lo que nos indica es que él siente que tiene más capacidades de las que ha demostrado. O sea, que si surge cualquier problema o lo que sea, tira de recursos y que puede. O sea, tiene confianza en sí como para solucionar cosas y tal. Y la G, pues nuevamente nos encontramos las Gs, la G sin óvalos, o sea, la G sin ángulos y hombre, su chica tiene que estar contenta porque fijaros qué fantasía, ¿eh? Una fantasía muy maja, tiene ahí erotismo, hay juego, es curvadita, es ampulosa y con donación. Mirad el óvalo abierto en esta capacidad para entregar afectos
No hay ni siquiera, o sea, totalmente abierto, en todas las que vemos así que vienen sueltas de atrás, el óvalo está totalmente abierto en una entrega, en una apertura del yo y del corazón, en una entrega de afectos sin ningún tipo de cortapisa y sin barrera. Entonces, hombre, una persona que se vincula, que entrega afectos y que es erótico, ¿qué más queremos? ¿No? Y este también es muy sano. Aquí tenéis a Donald Trump, pues de sano poco. Vale, primero que nos encontramos. Bueno, todos los escritos están así, hacia arriba. Es como apunta al cielo, que si no llegas a la luna alcanzarás las estrellas. Es como, ahí voy mirando a crecer, a trepar, a evolucionar, a lo que sea. Luego, el segundo rasgo que nos encontramos es que la escritura es en mayúsculas. Bien, la escritura del texto es en mayúsculas. No he encontrado ninguna sola escritura de Trump en minúsculas. La escritura en mayúsculas es como un aparentar. Es como yo me pongo el traje, me maqueo y ahí me presento. Perfecto. Que nadie vea mis defectos. Todo disimulo, todo falseamiento, todo aparentar. Que a nadie le voy a permitir que conozca mi interior. ¿No? Nada, absolutamente nada. Y luego cuando nos vamos a la parte íntima, que es la firma, mirad, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Fijaros qué angulosidad, que esto pincha, una crueldad, una intransigencia, un egoísmo, un deseo de dominar. Fijaros el tamaño de las mayúsculas, ¿no? Yo leía sobre ellos y parece que cuando ellos se casaron había un pacto, que era como tú mantienes tu cuerpo, era ella, tú mantienes tu cuerpo de modelo, que me va a dar prestigio a mí, a mi virilidad, y yo, bueno, te mantengo y te doy un estatus. Tú vas a poder hacer lo que quieras, pero eso sí mantén el cuerpo. Y cuando ella se quiso quedar embarazada, lo primero que ella dijo es como se te estropea el cuerpo, la tenemos. ¿Por qué? Porque es la imagen que a él le llama la atención para tener un estatus de fijaros con qué pibón estoy, ¿no? Y esto es lo que quiero. Pero vínculo emocional, ninguno. Y el vínculo que se produce, bueno, fijaros en este caso, la escritura no es que sea ligada, es que es hiperligada. No hay separación ni siquiera entre el nombre y el apellido. Esto ya no es un vínculo, esto es una atadura. Te ato, te sujeto, te ato a mí. Y todo pues desde la agresividad, desde el malestar, desde el daño y desde la intransigencia y el egoísmo. Y nada, eso es todo por mi parte. Luego es el momento de hacerme preguntas y que si consideráis que os han quedado dudas, todas las dudas os voy a hacer. Sí, en una escritura, cuando los óvalos se omiten, o sea, ¿te los comes? Pues el yo está bastante deterioradito porque es el óvalo. No se pueden omitir, será que los hagan muy pequeños, muy pequeñitos. Sí, pero vamos, que realmente tampoco. No sé, pero eso es más bien viniendo desde la parte de erotismo, sexualidad o de. Si son todos los óvalos, si es la A, la O, la D, estamos ante que el yo se empequeñece muchísimo en todas las circunstancias. ¿Más preguntas? Por la escritura se puede ver la evolución a lo largo del tiempo, porque muchísimo. Yo he cambiado mucho mi letra. No sé si se parece o no. Además es súper curioso y muy bonito eso, porque la evolución en la escritura se produce a lo largo del tiempo. La involución en un momento, ante cualquier trauma, pero la evolución es algo que se va produciendo a lo largo del tiempo. Y entonces ir viendo qué ha ocurrido cuando nosotros hacemos un estudio evolutivo de la personalidad, es coger letras de distintas épocas y ver qué elementos se han ido modificando espontáneamente, y eso nos indica qué ha ido ocurriendo en su vida, ¿no? Es como la historia vital a través de la escritura, muy bonita. Se ve muy bien que ha ido pasando la evolución. Yo quería preguntar, ¿se puede hacer terapia a través de la... Sí. A ver, eso es lo que se conoce como grafoterapia clásica. Yo no hago grafoterapia clásica porque se modifica la escritura, vale. Imagínate que tú tienes dificultades de relación y yo te digo, vale, pues ahora escribe con la letra unida, a partir de ahora. Vale, lo único que estoy haciendo es condicionándote desde la forma, pero no quiere decir que te esté condicionando desde el fondo. Ahora,
Si nosotros hacemos una terapia, ese tipo de terapia que yo hago, en el que hacemos un trabajo personal y vemos qué te está impidiendo vincularte, dónde están los miedos, qué ha pasado en tu vida, qué ha ocurrido, qué temes, dónde están las dificultades, y al aclarar eso, tú lo superas, tu letra se va a unir sola. Y ahí es donde se produce el cambio, porque se produce desde el fondo. Sí, como diagnóstico. Nosotros en el proceso terapéutico escribimos todos los días, y aparte de la fuerza que tiene escribir para procesar sentimientos y todo eso, es que a nosotros nos permite saber exactamente qué está pasando, dónde está pasando, por qué se está modificando. A veces llega una persona y te escribe el escrito de la semana, y pasa así y dices, uy, ¿qué te pasaba el jueves? Que estabas tan triste. Y te pone, el jueves me lo pasé pipa, salí con mis amigos. O vale, pues tú te lo pasarías pipa, pero estás triste. No, salí con mis amigos y me lo pasé muy bien. Y yo les insisto, vale, te lo pasaría muy bien, pero algo te pasó. Y de pronto te dicen, ay, mi vieja, que es que me montó una, que no sé qué. Vale, pues ya está. Tú te fuiste con los amigos, pero te ibas con el reconcome de que algo pasaba por dentro y eso aparece en la escritura, ¿no? Entonces eso nos da una fuerza para trabajar, porque incluso lo que no nos cuentan podemos averiguarlo por su escrito, ¿no? La persona no siempre nos cuenta, y no porque nos quiera mentir, es porque nos cuenta su verdad. Ellos se ponen sus puntos ciegos y se guardan sus cosas, pero porque no saben hacerlo de otro modo, no porque haya una mala intención. Entonces el hecho de que nosotros podamos adentrarnos en la personalidad nos ayuda. De hecho, yo de verdad os digo que soy la primera sorprendida. Yo, como os digo, llevo 20 años como terapeuta aquí. Por mis manos han pasado más de 1000 y pico expedientes, 1000 y pico personas en terapia. Llevaré, yo qué sé, 18.000 horas de terapia. Y ver la fuerza que tienen, que la gente que viene buscando en el gabinete viene buscando grafología para terapia y no psicología, que también tengo psicólogos, es porque tiene una fuerza la grafología para solucionar esto, que yo, que he creado el método este de superación personal por la escritura, soy la primera sorprendida de los efectos que tiene. O sea, yo soy la primera que me sorprendo de cómo es posible. Hace poquito daba la alta a una chica y me decía, tú ahora cuéntame qué hemos hecho. Porque es que todo el mundo me nota el cambio, yo me lo noto, yo me siento súper feliz, me lo nota en el trabajo, me lo nota mi novio, me lo notan mis padres, mis amigos y tal y cual. Y me preguntan, ¿pero qué has hecho? No lo sé. Hablar con María y escribir. No hemos hecho nada más. Nada más, absolutamente. Dime qué hemos hecho. Digo, pues eso, hablar y escribir. Y en ese análisis de tu personalidad y de tus necesidades y de tus conflictos se han ido superando. Y no hay más truco que eso. Y yo de verdad que soy la primera que me sorprendo ante los efectos de esto. Sí. Cuando ahora que todos trabajamos delante de un ordenador, el hecho de elegir una fuente u otra en Word también dice de nosotros. Ya te digo que dice. O sea, de que nos conformemos con la que viene por defecto, o que elijamos determinada fuente, o que la pongamos en cursiva, o que la pongamos en negrita, o que escribamos en mayúsculas, o la sangría que pongamos, qué grado de sangría pongamos, qué márgenes pongamos. ¿Sabes? O sea, todo eso ya nos está indicando. De acuerdo que no vemos la escritura manuscrita, pero estamos viendo las tendencias. El hecho de que pongamos una sangría más grande nos habla de decisión. El hecho de que pongamos una escritura cursiva nos habla de sentimiento, de afectividad. El hecho de que elijamos, por ejemplo, ¿cuál es la Courier? Que es muy emotiva, nos está indicando nuestra sensibilidad, que la buscamos en la letra. El hecho de que busquemos letras más duras o más contundentes, que tengan un trazo más duro, nos indica el grado de afirmación. Oh, claro que sí. O sea, nos llega una carta o nos llega un currículum. ¿Vosotros sabéis la información que sacamos por un currículum? Solamente ya por cómo lo ha puesto, qué letras ha elegido o cómo lo ha distribuido. Muchísimo. Y ya si le pedimos, yo ahora mismo estoy haciendo una selección de personal para una empresa, ya cuando le pedimos que nos envíe una carta manuscrita diciendo por qué le interesa el trabajo, ya se ha desnudado. Ya ahí vamos a ver cómo va a trabajar, cómo se va a vincular con la empresa, si va a ser un polémico, si se subordina bien, si se relaciona bien con los clientes, si puede haber acoso sexual, si es un churrimangui. Claro, o sea, ver la letra. Yo, de hecho, el otro día me mandaron la letra 1 para la selección de personal y directamente ya ni le llamo para la entrevista. Ya por lo que he visto me sobran. O sea, ya me venda lo que me venda la entrevista no me sirve. Yo ya he visto lo que hay, ¿no? Entonces, ¿algo más? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención.
antes de pasar a la siguiente ponencia, no quiero decirlo, pero os he avisado. Os he avisado que había que apuntar. Ay, qué susto, que No, que salgo, digo, no, que está ocurriendo. no, que os he avisado que las ponencias de Mariana al principio sí que es verdad que generan un poquito de inquietud, de que no me mire esta mujer la letra, por favor. Pero luego al final las que tenemos la suerte de estar más con ella, la verdad es que luego genera como una necesidad entre el grupo de asociadas. Estamos siempre ahí con bromas, con letras, cuando alguien pone una carta, un cartel, siempre estamos. Y ahora le he hecho un gesto a Eva mirando un poquito el logo, ¿no? de la asociación con la letra ligada y tal. Y digo, bueno, estamos en el buen camino. Hombre, estuvimos ahí también generando el logo, ¿te acuerdas? Sí, Con sí, él, sí, y nosotros sí, estuvimos sí. generando el logo para que fuera positivo. Costó, pero salió. Bueno, pues nada, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Pasamos a la segunda ponencia, vamos preparándolo.